Bien, vamos a la palabra del Señor entonces en el libro de Segunda de Juan, la carta de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer ahí esta lectura que nos va a servir de base para lo que vamos a estar hablando en esta hora. Dice así la poderosa palabra del Señor, la que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre, te quiero dar gracias porque eres muy bueno. Me siento muy bendecido, Señor, porque te ha placido tomarme como un instrumento en tus manos, Señor, para poder llegar con esta palabra, Señor, a tantos lugares, Señor, partiendo por quienes estamos aquí, pero también cuánta gente, Señor, en la ciudad, en el campo, Señor, en otros países, Señor, cuánta gente, Señor, podemos llegar para exponer, Señor, esta palabra. Yo te doy gracias, te pido, glorioso Espíritu Santo, que me uses, unja mis labios, Señor, y esta palabra haga vida, donde quiera que llegue, Señor, haga vida en los corazones. Oro por mis hermanos, por mis hermanas, oro, Señor, por los directores de los distintos medios de comunicación donde tú nos has puesto, Padre. Bendice las estaciones radiales, bendice, Señor, los medios que hoy día, Señor, ayudan, fomentan, proclaman la predicación de tu palabra. Gracias, Rey. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué linda palabra. Es de esas palabras que me ha quedado dando vuelta. Yo he dicho que me comparo con las vacas, no por una estructura física, por favor, no me mire, sino que por lo que hacen las vacas. Ve que las vacas comen, y después se sientan y usted lo ve que están masticando, y así se les pasa la vida a las vacas, en eso. ¿Ah? Oiga, y sabe, así también me pasa a mí con la palabra. Hay palabras que me quedan ahí en la cabeza y gracias al Señor que el Espíritu Santo nos da luz para poder también entender la revelación de su palabra. Y mire, esta carta de Juan, el autor de esta carta es el mismo del Evangelio de Juan y es el mismo de Apocalipsis. ¿Ah? Es al que se le conoce como el discípulo amado. Fíjese que acá se le está dirigiendo esta carta a una señora, dice. Pero algunos estudiosos, algunos eruditos, vamos a llamarle así, dicen que esta señora vendría siendo la iglesia. O sea, estas palabras entonces hoy día son para nosotros. Y he citado este versículo que al final de esta exposición vamos a hablar un poco más, producto de que es importante que usted y yo comprendamos, entendamos que el Señor Dios, Él diseñó la idea, el concepto, y no solamente el concepto, sino que la realidad de lo que es la iglesia. Entonces, la iglesia tiene varias labores en la tierra, que no vamos a entrar a profundizar hoy, sino salvo algunas ideas. Entender que la iglesia, primero, comprender, cuando uno habla de iglesia, uno generalmente lo asocia con un tema físico de cemento, de madera, chapa, ¿no es cierto? Pero la iglesia, al alero de la enseñanza bíblica, somos los creyentes. Siempre que se habla de iglesia, se habla de usted, se habla de mí, nosotros somos la iglesia. Yo me acuerdo de un cántico antiguo que dice: la iglesia del Señor, ¿cuál será? ¿No es cierto? Y lo cantábamos mucho. Dice: es aquella que en el nombre del Señor sana enfermos, echa fuera demonios, es aquella que rescata al pecador. Esa sí, la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia del Señor, las estructuras, el cemento, la chapa, la madera, no hace eso. Somos nosotros, somos las personas, somos quienes hemos creído y hemos recibido a Jesucristo, quienes hoy día somos parte de la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia viva, es una comunidad de fe. Me gusta cómo se lo
plantea el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, lo voy a leer de otra versión. Dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. Y escuche esto, dice que es la familia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios, donde Dios es Padre y nosotros nietos, sobrinos, primos, hijos. ¿Bien? Esa es la iglesia, una familia. ¿Bien? La iglesia, dice, sostiene y defiende la verdad. Entonces, mire, es que esto es lo que Dios diseñó. Y usted y yo debemos amar, todos los creyentes debemos amar lo que Dios creó, ¿no es cierto? Porque esto lo diseñó Dios. Dios creó, Dios diseñó la iglesia. Y la iglesia, ¿qué es lo que es? La familia de Dios. Ahora, ¿qué congregación, qué denominación es la iglesia? Porque aquí también podríamos entrar a polemizar. Y más todavía que el Señor nos permite llegar a tantos lugares, porque, no sé, alguien puede decir, no, que el Señor está con nosotros. Otros no, por allá, no, que el Señor con nosotros está. No, a ver, gloria a Dios y gracias a Dios por las diversas congregaciones que existen en el mundo, ¿sabe? Porque una congregación, una denominación sola no alcanza a hacer todo el trabajo que hay, porque ¿sabe cuál es la idea del Señor? Que se predique el evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, hoy día hay muchísimas congregaciones. ¿Y sabe qué? En este país deben ser miles de congregaciones que legalmente están trabajando con su fichero de culto, personería jurídica y que son iglesias que defienden la sana doctrina. Como otras que derechamente no caen en el aspecto de una iglesia de sana doctrina, pero tienen fichero de culto, pero son más bien sectas. No puedo profundizar en eso, sino que lo que quisiera es que también analice, porque no todo lo que brilla es oro. Pero si hay una congregación que está bajo el alero de la palabra del Señor, lo que es la sana doctrina, entonces esa iglesia es una iglesia confiable, donde Jesucristo es el centro de esa congregación, ¿no es cierto? Mire, la iglesia entonces es una idea de Dios, la familia de Dios, en donde Dios es el Padre. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Se da cuenta que es grande esto? Es grandioso, porque este es el diseño de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5, estoy leyendo de otra versión. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. Somos adoptados. Es verdad, es verdad. La bendición original no era para usted ni era para mí. Y debido a que otros rechazaron esa bendición, ahí estábamos usted y ahí entramos nosotros. ¿Ve? Entonces, no se sienta mal, no se sienta triste, pero somos adoptados. Por Dios, gloria a Dios. Bien, pero para ser parte, para ser miembros de la familia más importante que existe. Porque sabe que esa familia no se termina aquí en la tierra. La familia de Dios es una familia eterna. ¿Sabe? Dios nos creó para amarnos, para salvarnos, para ser parte de su familia, la que perdurará para siempre, eternamente, la iglesia. Para el cristiano, formar parte de la iglesia no es una opción. Si hay alguien, por ejemplo, que diga, no, yo soy cristiano y de los buenos, y dice, no, pero yo no quiero ser parte de la iglesia. Entonces no es buen cristiano, porque es una demanda del Señor que nosotros estemos
formemos parte de su familia, pero de una forma activa. ¿Sabe? No es posible la vida cristiana sin el apoyo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Porque vuelvo a decir, yo aquí quiero traspasarle unos conceptos. Yo quiero decirle que nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Por eso no es posible la vida cristiana sin el apoyo de la iglesia. Yo sé que probablemente haya gente que nos esté escuchando y que está postrada, que está en lugares apartados, donde la comunicación es escasa, que no pueden congregarse, son excepciones. Pero la realidad es que la gente que sí puede tener una vida congregacional, la gente que sí puede participar en los cultos de adoración a Jesucristo, que sí puede pertenecer, formar parte, comprometerse, debemos hacerlo. Esa es la idea de Dios, por eso que tenemos que nosotros ser parte, formar parte de la iglesia, pero no solamente por el hecho de decir, no, sí, yo un día recibí a Jesucristo en mi corazón y creo en Él, sino que porque tenemos vida congregacional. Bien, porque necesitamos de otro. O sea, es imposible, digamos, mantener una vida cristiana, verdadera, genuina, sólida, estable, digamos, sin ese vínculo con otros cristianos. La familia de Dios significa que debemos comprometernos con los demás como cristianos y como lo estamos también con Jesucristo. O sea, si usted dice, o yo digo que estoy comprometido con Jesucristo, también tengo que estar comprometido con mis hermanos. Bien, ahí hay un modelo de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Mire qué maravilloso lo que dice Hebreos capítulo 2 en el versículo 11. Dice, tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. ¿Qué le parece? Somos hermanos de Jesucristo. Me acuerdo de un canto que dice, Dios es mi Padre, ¿se lo sabe? Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía, ¿se lo sabe? Es antiguo. Bien, entonces tenemos el mismo Padre de Jesucristo, lo dice acá Hebreos 2:11. Dice, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. El cristiano o la cristiana debe tener muy claro que no es suficiente con creer, sino que también se debe pertenecer, formar parte de la familia de Dios. Y sabe que aquí a mí me llama mucho la atención a veces lo que uno ve en el mundo secular, lo que uno ve especialmente a veces con algunos hinchas de algunos clubes deportivos. Son tan hinchas, que son capaces a veces hasta de pedir dinero en la esquina para poder asistir y apoyar al club. ¿Lo ha visto usted? Todos lo hemos visto. ¿Ah? Que se organizan, incluso algunos si no pueden ir al estadio van a la casa de alguien o se juntan en algún lugar X y tienen que ver el partido porque para ellos es una forma de apoyar porque son parte de un club. Hay algunos incluso que son tan fanáticos, que tienen la camiseta, ¿ah? Tienen la remera. Y algunos son tan fanáticos que no se conforman con tener una copia, sino que la original, con el sello de original, que es más cara. Y hay algunos que son tan fanáticos que, ¿sabe? Tienen el carnet de socio. Y pagan las cuotas. Y para ellos es un orgullo. Porque ¿sabe qué? Ellos no solamente son hinchas, ellos se sienten parte. Y usted va a ver gente a veces que es capaz de llegar hasta las lágrimas. Cuando su club no ganó un partido, lloran. Y usted puede decir, oye, pero si un partido nomás, es que está en la pasión, ¿no es cierto? Que llevan por dentro. Y tienen su carnet, tienen la remera, ¿no es cierto? E incluso yo veo hasta algunos padres que quieren traspasar ese fanatismo, esa devoción a los hijos. ¿Ah? A veces son pequeñas criaturas y ya tienen ya la ropa del club, ¿no es cierto? No, es que usted, mi hijito, tiene que ser de River. ¿Ah? Usted de Boca. ¿Ah? Le enseñan. O como uno ve
A veces, gloria a Dios que estamos acá en Argentina, algunos pequeños, ¿no es cierto?, que chiquititos ya le compran la número 10. ¿Ah? ¿Veo, no? El amor, la devoción. Pero fíjese, por cosas temporales, ¿no será más importante el amor, la devoción por las cosas eternas? ¿No será más importante aprender de esos ejemplos para sentirnos con ese grado de compromiso con los resultados que vaya teniendo la iglesia? ¿En cuántas almas estamos llegando? ¿A cuánta gente estamos evangelizando? ¿Cuánto es lo que realmente estamos aportando para que crezca la obra del Señor? ¿Sabe qué? Yo creo que el mundo a nosotros nos da verdaderas lecciones. Permítame decir que yo admiro a esa gente. En serio. Yo admiro a los que salen a pedir a una esquina para ir a ver un partido de fútbol. No es para comer, sino que es para alentar al club. Se saben los himnos. ¿Ah? Invierten a veces su dinero, se endeudan para poder ir a ver un partido o tener la señal ahora del canal para poder ver los partidos. Se acabó el fútbol gratis. Hay que pagar y se gasta. Pero nosotros, volviendo a lo que es nuestro compromiso con Cristo, tenemos el mismo grado de entrega. Somos capaces también de invertir nosotros en lo más importante que es la obra del Señor. A veces invertir en nosotros mismos, invertir en tener su Biblia, invertir en tener, no sé, algún diccionario bíblico, invertir tiempo en tener un tiempo devocional con el Señor de oración. ¿Hacemos lo mismo? Cada uno, analícese. Pero si ellos lo hacen por cosas que perecen, ¿no cree usted que nosotros con mayor razón deberíamos hacerlo por las cosas eternas? Si a veces tenemos tiempo para todo, pero nos cuesta separar un tiempo para el Señor. Y fíjese que es curioso esto, que nos cueste separar un tiempo para el que nos dio el tiempo para hacer todo lo demás. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque a veces tenemos tiempo y dinero para todo. Pero cuando el Señor nos pide, cuando es su obra, cuando es sembrar, no tengo. Pero para otras cosas sí. Que Dios nos ayude porque es un ejemplo que nos da el mundo a nosotros. Fíjese, para ir avanzando un poquito, en la Biblia hay una frase que a mí me llama la atención, que está repetida en diversos lugares, la expresión unos a otros. Eso usted no la va a encontrar una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, más veces. Unos a otros, unos con otros. Hay varias que demuestran lo que le estoy diciendo. ¿De qué es lo que está hablando la Biblia? Con esa expresión, unos a otros, unos con otros. ¿Sabe qué? Está hablando de dependencia. Está hablando de relación. O sea, nosotros estamos interrelacionados. Por eso es que es importante entender este concepto, que nos necesitamos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 25, está hablando del cuerpo. Habla del cuerpo. Entonces, para que nosotros entendamos mejor, el cuerpo tiene diversos miembros. Y mire cómo lo dice en el versículo 26. Mire, ponga atención porque aquí está esa dependencia. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Claro, usted puede estar martillando y se pegó en el dedo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? ¿No es cierto? Y usted se pegó en el dedo, alabado sea el Señor, ¿no? Gloria al Padre. Aleluya. Se pegó en el dedo. Oiga, pero todo el cuerpo pasa a dolerse, ¿no es cierto? De partida, porque usted no sigue martillando. Deja el martillo a algún lado, ¿no es cierto? Se va a lo mejor a dar una vuelta para que se le pase, ¿ve? Pero todo el cuerpo se duele, a veces por cosas pequeñas, ¿ve? Sigue diciendo este versículo, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabe? Tenemos entonces nosotros un rol. Tenemos un lugar dentro del cuerpo, pero no todos tenemos
la misma responsabilidad. Pablo se lo tuvo que aclarar, se lo tuvo que enseñar a una iglesia que era una iglesia infantil espiritualmente. Decirle que cada uno de ellos tenía una responsabilidad diferente, pero que se necesitaban. Y esa es la realidad. Y con nosotros es lo mismo. Por eso que usted se va a encontrar en la Escritura con otras citas más, con otras expresiones más, hablando acerca de esta expresión, unos con otros. La Biblia habla de confesar nuestros pecados unos a otros. La Biblia tiene varias citas que nos enseñan con respecto a esto de la unidad, con esto de la dependencia. Pablo incluso le enseñó a la iglesia de los Corintios con respecto a la Santa Cena, que se esperaran unos a otros, que no hubiesen algunos que apurados comiendo, no, espérense unos a otros. La Biblia habla también acerca del saludo en la iglesia, dice, saludaos unos a otros, dice con ósculo santo. ¿Bien? ¿Ve? Yo le estoy hablando de algunas expresiones que aparecen en la Biblia con respecto a esto que significa la unidad. La Biblia nos enseña ahí en la carta a los Colosenses que debemos estimularnos unos a otros, exhortarnos. Dice el versículo 16 del capítulo 3, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ve? Unos a otros. Esa expresión la va a encontrar especialmente en el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento donde comienza ya a crecer la iglesia. Algunos estudiosos de la palabra dicen que ya la imagen de la iglesia la encontramos en el Antiguo Testamento, pero la iglesia ya como institución recién comienza después que se va nuestro Señor Jesucristo, que Él viene como a plantar la iglesia, y los apóstoles, que son los que colaboran con Jesucristo en poner el fundamento, son los encargados de cumplir esta misión en la primera parte, ¿no es cierto? Hoy día nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Sobreedificamos. Por eso que ahí hay una polémica de los apóstoles. ¿Existen hoy día los apóstoles o no existen los apóstoles? A la luz de la palabra, si usted se va a Apocalipsis, le van a hablar de 12 apóstoles. ¿Qué hacemos entonces con el resto hoy día? ¿Ya? Pero no quiero entrar en polémica. Pero los apóstoles fueron los encargados en ayudar a poner el fundamento, en la primera parte con el Señor. Por eso que ellos son los que se reconocen con esa función, y de ahí en adelante todos los demás, lo que ha hecho la iglesia a través de los años ha sido sobreedificar. O si no, imagínense, estaríamos poniendo de nuevo fundamentos y ya está puesto ya. Que el fundamento es Jesucristo. ¿Ve? Y fíjese que una de las expresiones quizás de las más importantes y trascendentales en esto de los unos a otros es el amarnos. ¿Y por qué será tan importante? ¿Por qué el Señor Jesucristo? Fíjese que hasta antes de Cristo se sabía de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Que sabemos que son muchos más los mandamientos, ¿no es cierto? Ya lo vimos ya eso. Más de 600 mandamientos tenía el pueblo de Israel, pero la ley, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Y Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. O sea, podríamos decir quizá el 11º mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento. ¿De qué se trata ese mandamiento? Del amor. Y aquí yo ya quiero comenzar ya a aterrizar esta reflexión. ¿Sabe por qué? Porque quizás es uno de los mandamientos y una de las características más determinantes para saber determinar o conocer si somos o no somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Sabe? Porque Dios es amor. Entonces nosotros también somos llamados a amarnos. Y hablamos de la iglesia, hablamos de esta relación unos con otros, de esta interdependencia, ¿no es cierto? Que somos todos hijos de un mismo Padre. Pero ¿sabe usted lo que pasa en una comunidad de gente imperfecta como la iglesia? Sí lo sabe, lo ha vivido. Hay problemas. Y hoy día en la sociedad como que nos hemos vuelto tan cómodos
Y esta sociedad de las cosas tan fáciles, ¿no es cierto? Pues el otro día no sé quién se acordaba de cómo eran las llamadas antes, que había que ir al locutorio, hacer fila para poder comunicarse, ¿no es cierto? Hoy día no, usted hoy día agarra nomás su smartphone, que gracias al Señor varios estamos bendecidos ya con eso, ¿no es cierto? Y puede llamar hasta la China si quiere. Si tiene un amigo en la China, lo llama en tiempo real y habla, no tiene que hacer fila ni nada, y con precios súper económicos. O sea, eso, para los tiempos de las filas en los locutorios, era impensado. Entonces, como que hemos querido nosotros trasladar eso a las distintas esferas. Entonces, ¿sabe qué? En una comunidad de gente imperfecta, lo que se presentan son problemas. Y hoy día, nadie quiere problemas. ¿O sí? La mayoría de la gente lo que quiere es, no, sabe que ya estoy cansado de los problemas. Estoy cansado de los problemas. Tengo problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la facultad, tengo problemas con los vecinos. Ya no quiero más problemas. Tengo problemas con los impuestos. No quiero más problemas. ¿No es cierto? No quiero más problemas. ¿Se da cuenta? Ahora, yo reflexioné tanto en eso que llegué a la conclusión un día que bueno, es imposible eliminar todos los problemas mientras estemos acá. Pero lo que sí podemos tener es una actitud frente a los problemas, diferente. Como el Señor Jesús nos enseñó, que confiáramos que Él venció al mundo, cuando dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él dijo que venció al mundo. Pero ¿sabe qué? Esto de los problemas en la iglesia llega a tal punto que hay algunos que toman sus cositas y dicen, no, yo me voy a ir de esta congregación porque hay problemas. Y llegan a otra congregación. Le quiero decir por adelantado a los que están pensando y nos están escuchando cambiarse. Y llegan a otra congregación y dicen, ahora sí, gracias Señor, gloria a Dios. Llegué al lugar. Llevan un tiempo, problemas. ¿Sabe lo que pueden llegar a hacer? No, vamos a irnos de acá. Vamos a irnos a otra congregación. Todo bien. ¿Hasta qué? Hasta que se presentan los problemas. ¿Se da cuenta? Entonces, mire qué interesante es esto. Los problemas son también oportunidades. Estuvimos hablando el otro día con un hermano y el hermano me comentaba, hablamos de esta situación. Y yo le quiero decir, para que usted lo comprenda a la luz de la palabra, los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva tuvo problemas. A mí me llama la atención que la Biblia los compactó de tal punto que usted lo ve como en 2, 3, 4, 5 versículos. Un gran problema como lo fue Hechos 6. Cuando los discípulos dicen, ¿saben qué? No podemos nosotros seguir atendiendo, los apóstoles, ¿no es cierto? No podemos seguir atendiendo las mesas. Vamos a tener que elegir a personas que lo hagan, personas que sean de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que era eso? Un problema. Si había gente que estaba reclamando, había gente que estaba por allá, que se sentía desatendida. Entonces eran problemas. Jesús desarrolló su ministerio en medio de problemas. ¿Sí o no? Es que nosotros no los vemos así, pero nosotros vemos los milagros. Pero la gente que venía a Jesús, mucha de esa gente, ¿cómo venía? A problemas. Cuando llegó la mujer sirofenicia o la mujer cananea, que es la misma, ¿no es cierto? Y dice que su hija estaba con esa situación endemoniada, estaba la hija. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? No es lícito dar el par de los hijos, tirárselo a los perrillos. Aún los perrillos comen de la mesa de sus amos, le dice. Y los discípulos tuvieron otra reacción. Despídela, puros problemas. ¿Ve o no? ¡Problema! Vienen, Jesús está predicando y le dicen que murió la hija de Jairo. Vienen y le dicen a Jesús que murió su amigo Lázaro. ¿Se da cuenta? Usted no lo haya visto así. No, porque sabemos la historia. Pero eran problemas. Eran problemas que no desenfocaron a Jesús. ¿Ve? Los problemas. Entonces tenemos que entender que en esta comunidad de fe en la que usted y yo estamos, somos llamados a amarnos, pero es una comunidad de gente imperfecta.
¿Y qué se puede esperar en una comunidad de gente imperfecta? Que ocurran, que se generen problemas. ¿Ve? Pero los problemas son oportunidades. Entonces a veces nosotros, por tener inmadurez, por no tener una comunión con el Señor, de orar y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga en esta situación? Nosotros tomamos decisiones apresuradas, nos estamos perdiendo la posibilidad de crecer, de madurar, de que nuestro carácter sea transformado conforme al carácter de Cristo por no hacer el frente al problema y no dejar que el Señor se glorifique. ¿Cuántos a través de los problemas, a cuántos nos ha tratado el Señor y nos ha cambiado? A todos, a través de problemas. ¿Quién no ha tenido alguna vez un problema con algún hermano? ¿Quién? O alguna hermana. Incluso hay hermanos que ya tienen como su tercer apellido. No, este hermano es problemático. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted? No, esa hermana es problemática. ¿Ah? Sí, porque son identificados ya. Pero muchas veces el Señor, a través de esas situaciones, como que nos mete en su escuela para perfeccionar en nosotros el carácter de Cristo. Porque, por ejemplo, ¿qué parte del fruto del Espíritu se perfecciona con esos hermanos, hermanas que ya tienen el apellido, tercer apellido de problema? El amor. Claro, porque usted dice, no, yo amo a todos los hermanos, pero no mira para allá. No, porque ahí está la hermana problema. ¿No es cierto? El amor. ¿Qué otra parte del fruto se perfecciona ahí? La paciencia. Esta hermana. ¿Ve? Entonces, vuelvo a decir, estamos en una comunidad de fe, donde tenemos que saber amarnos, donde tenemos que saber apreciarnos, tenemos que saber valorarnos. El Señor Jesucristo le dijo a aquellos primeros discípulos, le dijo, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos. ¿En esto? ¿En qué? En que se aman. Entonces, esa es una cualidad muy importante que de hecho la propia Biblia dice que si usted no ama, usted no ha nacido de Dios. ¿No se ha fijado usted, para ir terminando, que generalmente cuando usted ve a un niño revoltoso, por ejemplo, o niña, que es revoltoso, que se mueve de aquí para allá, que es sin respeto, que usted en un momento se hace la gran pregunta, ¿y quién es el padre de este niñito? ¿Sí o no? ¿Y quién es el padre de este niñito? ¿Ah? Pues usted se pregunta, ¿quién será? Porque no lo supo enseñar. Ahora tomemos ese ejemplo, pero a Dios como Padre y nosotros como sus hijos, cuando la Biblia dice que Dios es amor. ¿Ve? Tenemos el ejemplo del propio Señor Jesucristo estando crucificado ahí en la cruz, diciendo, Padre, perdónalo. Y lo estaban desafiando. Ya vos, a otro pudiste salvar, sálvate a ti mismo. Si Jesús hubiese sido como somos a veces nosotros, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Espérame, me voy a bajar. No. Jesús no necesitó que la gente reconociera quién Él era, porque Él sabía quién es. ¿Ve? Y Él sabía lo que tenía que hacer. Y usted y yo también tenemos que saber quiénes somos, pero no en base a lo que el mundo nos ha dicho, no en base a lo que nuestros amigos y compañeros nos han dicho, sino en base a lo que Dios ha dicho. Dios es amor. Usted y yo somos llamados también para dar de ese amor a otros. Mire, y el versículo que leímos al comienzo, dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Usted sabe lo que es el principio? El principio. Mire qué interesante esto. El principio, primer instante del ser de algo. Y yo lo relacionaba con el principio. Es el primer día. El primer día, por ejemplo, que usted fue a la escuela. El primer día que usted a lo mejor fue a trabajar y recibió la charla del trabajo. Que en esa charla le dijeron, miren, nosotros acá
damos mucha importancia a la puntualidad. Usted llega 2 días atrasado, bueno, va a tener problemas, le vamos a mandar una carta de amonestación, ¿no es cierto? El rayado de cancha, ¿cuándo se hace? A principio, ¿sí? Porque después, lo siguiente va a ser, ¿se acuerda lo que hablamos a principio? El principio. Dios es un Dios de principio. Y el apóstol está diciendo que esto de amarnos no es nuevo. Lo sabíamos ¿desde cuándo? Desde el principio. Cuando usted llegó y yo llegué a conocer al Señor, lo primero que nos hablaron, ¿sabe lo que fue? Dios es amor. me acordé del cartelito que había en un lugar donde yo me congregaba. Dios es amor y fuego consumidor. No se me olvida más. Porque lo entendí ¿cuándo? Al principio. Dios es un Dios de principios. ¿Qué es lo que es un principio? Primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual procede discurriendo en cualquier materia. El principio, de ahí comienza. O sea, digámoslo de otra forma, señora y señores, este mandamiento no es nuevo. Lo aprendimos desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. ¿Y sabe qué? No le saque el quite a los problemas. No le saque el quite a los problemas. Si puede evitarse problemas, evíteselo. Porque podemos evitarnos problemas así. Si usted sabe, por ejemplo, que la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y usted insiste, ¿qué puede tener? Problema. ¿Ya? Entonces, yo les digo que hay problemas que no se pueden evitar, pero otros sí. Otros se pueden evitar, son evitables. Si usted sabe que gana 10 y se endeuda y ya necesita 15 el próximo mes para pagar, ¿qué va a tener? Problema. ¿Se lo podía haber evitado? Sí, pues. ¿Ve? Evite ese problema, sea sabio, sea sabia. Pero hay problemas que no lo vamos a poder evitar. Entonces, lo que tenemos que definir es tener una actitud correcta frente al problema, saber de que Dios va a estar con nosotros, saber lo que la palabra del Señor nos enseña. Si surgen problemas en medio de las congregaciones, que surgen, que es así, pero sabe que tener una actitud frente al problema, saber de que Dios nos va a ayudar, saber que tenemos que amarnos, saber de que hay un mandamiento que lo conocemos ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Es fácil. Es fácil. Todos lo sabemos. Pero ¿sabe qué? El llamado es a vivirlo. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Póngase de pie para que demos gracias al Señor por esta su palabra. Padre, gracias te damos, Dios, por esta tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender esto que nos fue enseñado desde el principio. Padre, ayúdanos, Señor, para no olvidarnos de tus mandamientos, de no olvidarnos, Señor, de tus principios. Padre, porque ellos nos van a ayudar a saber cómo desenvolvernos, a saber, Señor, cómo vivir, a saber, Señor, cómo desarrollar el día a día, Señor, a saber también cómo comprometernos, Señor, en medio, Señor, de los requerimientos que tú tienes para nosotros. Gracias, glorioso Espíritu Santo, por esta tu palabra, que haga vida en nuestra vida. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, por favor, a resolver las cosas, Señor, de la forma que tu palabra nos enseña. Entender que tenemos que amarnos los unos a los otros. Padre, te ruego que sanes, Señor, si hay alguna herida del pasado en nuestro corazón. Señor, especialmente lo que está relacionado con los afectos, el cariño, el amor. Señor, tú eres un Dios poderoso para sanar toda herida, Dios, y ayudarnos a poder, Señor, experimentar, mostrar desde tu amor a toda la gente que nos rodea, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.